Shalom a todos. Toda ayuda estadounidense a Israel siempre ha estado acompañada de condiciones. Al igual que la ayuda ordenada por el presidente Biden inmediatamente después del ataque de Hamas el 7 de octubre, ahora Estados Unidos está presionando a Israel para que reduzca los bombardeos en Gaza, suspenda la actividad militar contra Hamas, permita la entrada de ayuda humanitaria que pueda desviarse hacia Hamas e incluso ponga fin a los combates por completo. Todo esto perjudica los objetivos de la guerra, pero son consistentes con la presión estadounidense que ejerció Israel en conflictos anteriores. Y sin embargo hay una demanda que cruza la línea. Apenas ha pasado una semana desde el 7 de octubre y el presidente Joe Biden ya opinó en 60 minutos que se necesita un camino hacia un Estado palestino. Desde entonces, la solución de dos estados ha requerido que Israel haga difíciles concesiones en materia de seguridad y entregue territorios a los palestinos. Se ha convertido en una parte central de la política de la administración Biden después de la masacre. En particular, la administración Biden está presionando a la autoridad palestina, encabezada por Fatah, para que se instale en Gaza tras la esperada caída de Hamas. Es deseable que después de los combates, palabras de Biden en el Washington Post, la franja sea gestionada por una autoridad palestina renovada, en la que todos trabajemos para realizar una solución de dos estados. Se diría que Biden en esto se adhirió a una política estadounidense de décadas de antigüedad, pero en su demanda ignora los orígenes de esas décadas y prepara el terreno para el próximo Sábado Negro, ya que fue precisamente en Gaza donde las soluciones de dos estados ya se implementó en su forma más plena, como parte de los acuerdos de Oslo. La autoridad palestina ya obtuvo el control sobre la población palestina de Gaza. Fue durante este periodo en que la autoridad palestina controló Gaza que jamás se volvió más popular y más fuerte que la autoridad palestina dirigida por Fatah. Y unos meses más tarde, después que Israel se retirara completamente de Gaza en el año 2005, Hamas derrotó a Fatah en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino y luego expulsó a Fatah de Gaza por la fuerza en el año 2007. Además, Hamas llevó mucho tiempo dividiendo en el desarrollo organizacional en áreas controladas por la autoridad palestina en Judea y Samaria. Y mientras tanto, la autoridad palestina y Fatah continúan predicando el odio y la violencia contra Israel a la sociedad israelí. La política del día después de Biden también ignora la profunda insatisfacción con Abu Mazen y la propia autoridad palestina. Una encuesta realizada por el Instituto Palestino de Investigación y Encuestas Políticas en marzo mostró que el 52% de los palestinos estaban de acuerdo en que la disolución de la autoridad palestina serviría a asuntos palestinos y que el 63% creía que la autoridad palestina era una carga. El 77% apoyaba la dimisión de Abu Mazen.
En septiembre, otra encuesta del instituto mostró que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, habría vencido a Abu Mazen en las elecciones presidenciales con un 58% de apoyo frente a un 37%. No es de extrañar que Abu Mazen se haya negado a celebrar elecciones para la presidencia y la legislatura palestina durante casi 2 décadas, 20 años. A la luz de todo esto, la reinstauración de la autoridad palestina liderada por Fatah en Gaza podría incluso provocar el fin de la autoridad palestina o, más probablemente, convertirla en una herramienta en manos de los extremistas de la Franja de Gaza, inclusive en sea Fatah, porque dentro de Fatah también hay miembros de Hamas. La renovación de los esfuerzos por un Estado palestino después del 7 de octubre también es un insulto inusual. Una organización popular palestina que obtuvo la mayoría de los votos para controlar la legislatura palestina acaba de asesinar a 1.200 residentes israelíes y secuestrar a otros 240, entre ellos mujeres, niños y sobrevivientes del Holocausto, gente anciana. Y esto en cooperación con otras fracciones palestinas. Sembró terror en Israel cuando lanzó más de 10.000 cohetes en 2 meses. Hasta ahora alrededor de 170 soldados han caído y más caerán en la franja de Gaza en la lucha contra esta gente. La autoridad palestina dirigida por Fatah no condenó la masacre, pero la negó, mientras que Fatah y su rama incluso la elogiaron. La presión por parte de Biden para recompensar la barbarie otorgando territorio, dinero y poder y convertir esta barbarie y el sacrificio de los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel en una base para el establecimiento de un Estado palestino es impactante. Es necesario poner fin al círculo vicioso de ponderar y recompensar al terrorismo, un ciclo que no enciende la esperanza de paz, pero confirma la esperanza de la erradicación del Estado judío. La autoridad palestina y la sociedad palestina deben demostrar que luchan por la paz con Israel, dejar de recompensar a los terroristas, borrar los nombres de los terroristas en las calles y plazas, destruir a los funcionarios que apoyan al terrorismo, educar a los niños palestinos para la coexistencia, dejar de enloquecerse por el número de casas que están construyendo los judíos y el número de judíos que oran en el lugar más sagrado del judaísmo. También se les exige que abandonen la visión de la destrucción del Estado de Israel tal como surgió en una encuesta de junio según la cual el 66% de los palestinos cree que Israel no durará hasta el año 2048 y que el 51% creen que los palestinos podrán recibir todos los territorios de Jordania Occidental. Deberíamos estar de acuerdo con movimientos palestinos que defiendan la coexistencia, como los de Israel, como el Festival Anual de Cometas organizado por varios israelíes, incluidos algunos que fueron masacrados por Hamas. O sea que normalmente la gente de izquierda organiza festivales y jamás los elimina. Por supuesto, uno solo puede reírse de estos pensamientos. Por esta razón, Israel no debe confiar su seguridad, es decir, su futuro, a un Estado palestino o
a la autoridad palestina, por muy renovada que el presidente de los Estados Unidos desee. Únicamente vamos a estar seguros y relativamente si nosotros mismos nos cuidamos. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.